Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. El día de hoy vamos a ver un corto video nuevamente, donde vamos a aprender algo muy interesante. Aquí les presento este tomacorriente convencional, donde podemos ver, pues tiene un derretimiento. A causa de algunos amigos y colegas que han tenido la duda de por qué sucede, entonces me vi motivado a hacer este corto video. Es un video muy simple, pero no por ello menos importante. Vamos a ver las diferentes causas por las cuales un tomacorriente convencional puede llegar a este punto en que se encuentra ¿verdad? Entonces lo vamos a ver por la parte frontal y por la parte posterior. Entonces, primeramente, vamos a ver los datos técnicos de este tomacorriente convencional. Hoy solo vamos a hablar de los tomacorrientes convencionales. ¿Listo? Entonces, basándonos en la parte posterior del tomacorriente, vamos a ver los datos técnicos que nos ofrece el fabricante, que es el punto de partida para todo elemento que vamos a conectar, ¿verdad? Tenemos que ver qué nos dice el fabricante, cómo lo conectamos, cuál es su corriente nominal, cuál es su tensión nominal. Entonces, los datos que tengo expresados aquí en el tablero fueron tomados del adverso de este tomacorriente. No puedo decir la marca del tomacorriente, pues por obvias razones, pero entonces ya todos lo conocen, ¿verdad? Entonces, los datos nominales de este tomacorriente convencional, el fabricante me dice que su corriente nominal son 15 amperios y que puedo conectarlo entre 127 y 250 voltios en corriente alterna. Aquí hice un dibujito, pues no soy muy bueno para el dibujo, pero la idea es que se entienda, de la parte frontal y la parte posterior del tomacorriente. Aquí también dibujé un cable y en la leyenda dice recalentamiento en tomacorrientes, posibles causas. Para este video y para este momento yo determiné 3, no son las únicas, pero son, digamos, las más usuales. Porque muchas veces, yo sé que ustedes han encontrado con este tipo de derretimientos, entonces les queda la duda de qué pudo haber pasado, ¿no? De si fue una sobrecarga, si fue un mal apriete o si fue un desgaste de contactos internos. Entonces es muy importante que como profesionales podamos identificar por qué motivo el tomacorriente llegó al punto de fusión, ¿verdad? Entonces, como lo vimos ahorita, son 15 amperios, 127, 250 voltios. También surge una duda y una pregunta que me han hecho muy comúnmente, que si estos tomacorrientes convencionales podemos conectarlos a 220 voltios. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque el fabricante me lo está diciendo. O sea, yo no me lo inventé. El fabricante me dice que puedo trabajarlo entre este rango de tensiones, ¿verdad? ¿Qué pasa? En Colombia, para obtener 220 voltios, la obtenemos entre fase y fase. Entre L1 y L2 obtenemos 208, 220 o 240 voltios. ¿Listo? En otros países del mundo obtenemos 220 voltios entre fase y neutro, pero no es el caso para Colombia. Entonces hay que tener muy en cuenta. Este tomacorriente yo sí puedo conectarlo en Colombia a 220 voltios. Como vemos en la parte posterior, que sería esta, tiene la entrada superior, entrada inferior y entrada de puesta a tierra. El fabricante marca una de las entradas con la M, indicando de que es el neutro, y a la otra no le pone nada. Entonces, por descarte se entiende que va la fase. Pero
por lo que yo les digo, se obtienen 220 voltios en Colombia con fase-fase. En otros países del mundo se obtiene entre neutro y fase. Entre neutro y fase se pueden obtener los 220 voltios. ¿Listo? Es para que tengan en cuenta eso. Podemos hacerlo. Si usted requiere conectar en un tomacorriente convencional de estos, aunque aclaro, hay unos tomacorrientes específicos para 220 voltios que tienen otras características, pero estamos hablando de este, en especial el convencional, que la mayoría conocemos. Podemos conectarlo a 120 voltios, pero hay que rotularlo, hay que marcarlo, indicándole al usuario de que en ese tomacorriente hay un nivel de tensión de 220 voltios, porque si no, él va a conectar un elemento convencional de 125, 120, 115 voltios y pues entonces lo va a quemar. Entonces por eso se utilizan los tomas convencionales de 220 voltios en Colombia, que se llama pata trabada, que más o menos viene así. Entonces ya está indicando de que ese toma es de 220 voltios, ¿verdad? Pero este sí podemos hacerlo. Yo lo he hecho en varias ocasiones porque el fabricante me lo permite hacer, pero tengo que hacer la salvedad, ¿no es cierto? Porque como podemos ver, la clavija es una clavija estándar, normalmente de 120 voltios. Todo lo que conecto es de 120 voltios. Entonces, si lo voy a colocar, por algún motivo, pongo el rótulo. Nivel de tensión 220 voltios. Un sticker, lo pego y listo. Pero preferiblemente es colocar el toma pata trabada de 220 voltios. Bueno, ahí nos salimos un poquitico del tema, pero quería hacerles esa aclaración. Entonces, como podemos observar, tenemos un derretimiento o un punto de fusión de uno de los contactos de este tomacorriente. Entonces, cuando yo veo los datos nominales del fabricante, sé que la corriente máxima que puede pasar a través de este tomacorriente son 15 amperios, aunque nunca debo llevarlo hasta ese nivel. Lo llevaría como máximo al 80% de su carga nominal, precisamente para evitar de que él se me recaliente. Me dice que el conductor, la longitud que debe entrar en sus contactos posteriores debe de ser de 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, esta representa la chaqueta y esta representa la parte pelada del cable, que serían 10 milímetros que irían en las borneras. Introduzco mis 10 milímetros. Este lo quité de un circuito de alambre número 12 AWG, que me soporta hasta 30 amperios. Pero el tomacorriente no tiene ese soporte porque solo son 15 amperios. El conductor sí, pero el tomacorriente no. Entonces, en este caso específico, como podemos ver, los puntos de conexión no están derretidos, ni siquiera están recalentados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que no fue una sobrecarga, tampoco fue un cortocircuito del cordón de la carga, sino que para este efecto fue uno de los dos: mal apriete, desgaste de contactos internos. Este tomacorriente estaba en una zona donde conectaban y desconectaban elementos durante varias veces al día, entonces lo cual fueron desgastando los contactos internos. Entonces digamos que este contacto interno tiene una forma así, donde entra la clavija de la carga
y estas aspas internamente aprietan el enchufe, sea de la licuadora, de la nevera, del televisor, de lo que sea que ustedes pongan. Entonces esto entra a presión. Debido a tanto sacar e introducir, esto se va ampliando, se va ampliando. Entonces en algún momento ustedes conectan y muchas veces tienen que girarlo, tienen que apretarlo para que la carga arranque. Entonces digamos de que cuando esto se ancha de tal manera, los electrones literalmente brincan. Por eso muchas veces cuando usted siente esos tomacorrientes así todos sueltos, genera hasta una chispa cuando lo mueve. Esa chispa es el salto de los electrones desde su fuente hasta la clavija que usted conectó. Entonces eso produce una elevación en la temperatura. Y esa elevación de la temperatura, con el paso del tiempo, pues hace que el contacto llegue al punto de fusión, que fue lo que pasó aquí en este caso específico. ¿Listo? Entonces, recomendaciones para que esto no suceda. Cuando usted tiene que instalar un tomacorriente en una zona donde conectan cargas, conectan y desconectan muy frecuentemente, como por ejemplo en los pasillos de hospitales, donde cada rato están conectando una brilladora de piso, donde están conectando diversas cosas, entonces no se utilizan estos tomacorrientes, sino un tomacorriente de grado hospitalario, que tiene una resistencia mecánica muchísimo más que estos que son domésticos. Entonces, para determinar si hubiese sido una sobrecarga en los contactos de conexión del tomacorriente, tuviésemos un recalentamiento y un derretimiento igual como lo tenemos en la parte frontal, pero al adverso vemos que está en perfecto estado. De hecho, cuando yo lo desmonté estaba muy bien apretado, muy bien instalado. Únicamente que ya estos contactos estaban muy desgastados. Entonces fue desgaste de contactos internos. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo identificar esto. ¿Listo? Lo miramos al adverso, miramos que esté bien apriete, que no esté deteriorado. Obviamente que la carga que estén conectando a él no supere los 15 amperios y entonces poder determinar eso. Que tenga buena tarde.